Hoy tenemos el placer de entrevistar a un amigo de Con Mente Diversa, el activista español y gran luchador por los derechos de las personas con autismo, el doctor Abraham Ros, quien nos hablará sobre el autismo, sobre sus proyectos y tal vez, si él quiere, sobre su libro. Antes que nada, Abraham, bienvenido a Con Mente Diversa. Y bueno, muchas gracias por visitar por tercera vez el programa. Así es, muchas gracias a ti, Diego, por la invitación y es un gusto volver a verte, como dices nuevamente, ¿no?, en este programa maravilloso. Cuéntanos un poquito, Abraham. ¿A qué edad te diagnosticaron con autismo y cómo lo asumiste? Pues a mí me diagnosticaron a los 33 años, es decir, hace ya 9 años. Hoy tengo 42, hoy soy papá de una niña que la semana pasada cumplió 6 años. Llevamos ya 3 años viviendo en México, casi, y el antes y el después fue, pues, seguramente como a todas las familias que le llega un diagnóstico por sorpresa, o como a todas las familias que les llega una noticia devastadora. En mi caso yo todavía no era papá, pero sí que tenía pareja, la que hoy es mi esposa, y el diagnóstico nos agarró pues por sorpresa, ¿no? Ni lo buscábamos, ni lo queríamos, ni lo necesitábamos, aunque hoy sabemos que el diagnóstico es muy necesario, ¿no?, porque hay un antes y un después. Antes seguramente que mi vida fue mucho más complicada por la sencilla razón de que ni me entendía, ni me comprendía, ni me aceptaba, y mucho menos las personas que tenía cerca podían entenderme a mí, ¿no? Después del diagnóstico, pues a base de esfuerzo, a base de poner cimiento sobre todas las cosas que teníamos que mejorar, que necesitábamos apoyo, pues nuestros días, digo días porque los de mi esposa también cambiaron muchísimo, sobre todo que más para ella, ¿no?, porque por lo menos supo dónde estaba ella como pareja y que mis rechazos, mis carencias, mis malas conductas no eran personales contra ella, sino que eran producto de mi diagnóstico que no conocíamos, es decir, de mi conducta y de mi trastorno llamado autismo, ¿no? Yo escucho muchas veces a los padres que recién le diagnosticaron que su hijo tiene autismo o tiene Asperger, y una de las grandes preocupaciones es ¿qué va a pasar mañana?, ¿no? Y acá hay dos claros ejemplos. A ti te diagnosticaron a los 33, a mí me diagnosticaron a los 48, ¿ya? Y ambos estamos casados con nuestras respectivas parejas, ambos tenemos hijos, ambos tenemos una carrera, ambos tenemos una profesión. O sea, ¿qué le dirías tú a esos padres que tienen tantos miedos de qué va a pasar el día de mañana con sus hijos? Pues decirles lo que a mí quizá no me dijeron, ¿no?, porque no lo buscaba. Es decir, pero lo que sí que podemos decirles es que tienen derecho a tener miedo, tienen mucho derecho a pasar el duelo de la noticia en solitario, en compañía, tienen derecho a tomar cualquier decisión con su vida, pero ¿qué pasará mañana? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es qué está pasando hoy, ¿no? ¿Qué podemos hacer hoy para mejorar nuestro, ya no pasado, porque el pasado no puede volver a repetirse, pero sí el presente, ¿no? ¿Qué puedo hacer hoy para yo dejarle un mundo mejor a mis hijos, o a mí mismo, o a mi pareja? ¿Qué puedo hacer yo hoy para mejorar mi calidad de vida y de las personas que tengo cerca? ¿Qué puedo hacer yo para, si mi hijo tiene una condición que hoy no puede sacar a relucir todas sus posibilidades, todas sus cualidades, qué puedo hacer yo para empoderarme yo, para darle esas herramientas para que cuando yo no esté, no me tenga que preocupar tanto de qué pasará con mi hijo, ¿no? Yo siempre digo que cuantas más oportunidades, más herramientas, más trabajemos con las personas más vulnerables, cuanto más dejemos este mundo capacitado a los docentes, a los profesionales, a las personas que se dedican a los servicios, cuanto mejor lo hagamos, menos nos importará qué pasará cuando yo no esté, porque seguramente habremos hecho muchas cosas buenas para que cuando yo no esté la sociedad pueda influir, pueda aceptar, pueda tratar, pueda compartir y pueda convivir con estas personas que hoy lo tenemos un poco más difícil, porque en el pasado se conocía muy poco de autismo. Se conoce muy poco de autismo, Diego. El primer paciente diagnosticado con autismo
Donald Triplett, de Estados Unidos, tiene 82 años y sigue con vida. Esto significa que hace 70 años el autismo es conocido por lo que conocemos como trastorno del espectro autista. Antes el autismo era discapacidad intelectual, enfermos mentales, esquizofrenia. Entonces sabemos muy poco de autismo, pero lo poco o mucho que ahora sabemos tenemos que aprovecharlo para seguir haciendo la vida más sencilla a personas que cuando nosotros no estemos, cuando yo no esté, ¿qué pasará con mi hija? Pues tengo que ocuparme hoy, porque el mañana no sé cuándo llega o no llega nunca. Te voy a hacer una pregunta más bien personal ahora. A ti te diagnosticaron ya estando casado, ¿verdad? Ya estando en pareja, casado no, Ya, pero en pareja sí. ya estando en pareja. ¿Qué diferencia has tenido el antes del diagnóstico con tu pareja y el después? Pues 100%, 100%, y te diré algo muy personal y muy mío, ¿no? Es decir, cada persona el diagnóstico lo llega de una manera. A nosotros, cuando digo nosotros, a mi esposa y a mí, el diagnóstico nos dio la oportunidad de hoy ser papás. ¿Por qué digo esto? La gente me dice, bueno, pero es que un diagnóstico no te da esa posibilidad, ¿no? Entonces yo matizo y digo, sí, porque sin el diagnóstico, mi esposa, que antes era mi pareja, no me hubiera aguantado mucho más tiempo, porque era muy difícil la relación entre los dos, porque cuando en una relación uno pone el 80% y el otro pone el viento, el 20%, tarde o temprano, pues la parte que pone más se acaba cansando, porque no es correspondida, porque es cansado, porque es sufrido, porque es doloroso. Entonces a mí el diagnóstico y a mi mujer nos cambió muchísimo. Antes éramos una relación más fría, más distante, con muchos problemas de comunicación, con muchos problemas de diversión, y ahora después del diagnóstico, pues como ella siempre me ha dicho, ahora ya no tienes excusa para no esforzarte un poco más. Es decir, ahora el diagnóstico ya nos sirve para crear un futuro diferente, pero ya no me sirve que me digas, como yo soy autista, pues yo lo hago así, ¿no? No, porque si los dos queremos lo mismo, si los dos necesitamos lo mismo, es bueno que los dos se esfuercen por igual, aunque uno tenga mayores vulnerabilidades, ¿no? Ya está el otro para apoyar, pero no vale el decir, no lo hago porque me cuesta, no lo hago porque no me apetece, no lo hago porque no, porque entonces estaríamos siendo pues muy egoístas, ¿no? Con una parte, entonces no, ese fue el antes y el después con nosotros. Yo creo que la parte de primaria, volviendo a los inicios, para una persona con autismo es cruel, ¿no? Mucho más sin diagnóstico. Y mucho más cuando crecimos en décadas como del 70, del 80, donde ni los docentes tenían la menor idea de qué era el autismo, qué era el Asperger. ¿Cómo fue que la primaria para ti en España? Pues realmente, como bien lo has dicho, en los años 70, los años 80, los años 90, se conocía poco del autismo. Se conocía poco porque pues, no existían los medios como hoy para llegar con tanta facilidad a otros extremos del mundo. Es decir, solo existían los libros, las televisiones y poco más, ¿no? Es decir, no había la facilidad para hoy estar como tú y yo estamos compartiendo una entrevista, dos países, nos estamos viendo. Entonces, los maestros en mi escuela no estaban preparados ni sensibilizados para tratar con personas con necesidades diferentes. Más y más todavía, Diego, porque igual que tú, igual que yo, igual que tantas otras personas con Asperger, el autismo es una condición a veces invisible. Es decir, que no hay un rasgo que denote una discapacidad como puede ser el síndrome de Down, como puede ser el síndrome de Tourette, que son muestras evidentes a veces cuando observamos, ¿no? En nuestro caso, como tantas otras personas con el trastorno de espectro autista Asperger, pues es menos visible. Entonces yo en la escuela era pues el más solitario, el raro, el tímido, el que tenía un carácter muy fuerte cuando explotaba, el que discutía con muchas personas cuando no invadían mi espacio. Entonces, pues es difícil para un niño en primaria, con diagnóstico o sin diagnóstico.
si encima le añadimos que la parte docente no está preparada, que la escuela no está pues adecuada, con espacios más, ya no tolerantes, pero sí más inclusivos, pues estamos hablando de una primaria injusta, cruel, en la que la supervivencia fue pues nuestro día a día. Y yo tengo que reconocer que a mí no me hicieron bullying. No me hicieron bullying porque como tuve la mala suerte de que me hicieron repetir 2 cursos por problemas ajenos a mi autismo, sino que era zurdo, la maestra me ataba mi mano izquierda, pues repetí 2 cursos, entonces fui el mayor de mi clase, ¿no? Cuando ya me fui el mayor de mi clase y ya por respeto o porque era el mayor, pues no me hicieron bullying, ¿no? También me podía defender muy bien yo porque ahora hablo, antes también hablaba, pero me comunicaba menos, ¿no? Pero siempre he sido un carácter muy, muy fuerte en el cual de pequeño utilizaba mucho la violencia para defenderme, ¿no? Supongo que como carecía de saber comunicarme a través del diálogo, pues uno aprende a sobrevivir de las maneras que la vida a uno le da, ¿no? Y entonces la primaria eran tiempos difíciles. Seguramente que hoy en cualquier parte del mundo, para cualquier niño, la primaria y la escuela, cuando no está en un lugar generoso con, con, las personas que necesitan unas atenciones distintas, suelen ser muy difíciles. Lo vemos en los casos de bullying, lo vemos en los casos de que se rechazan, lo vemos en los casos en los que las escuelas siguen estando incapacitadas y prohíben la matriculación a niños porque, bueno, sus docentes no están preparados. Entonces, la primaria es una edad donde se pasa muy mal. Muy cierto, Abraham. Cambiando de tema. Si no me equivoco, estás por terminar tu segunda carrera de grado, que es psicología, ¿verdad? Correcto. Dentro de 15 días tengo unos exámenes finales y espero que sean satisfactorios para poder, pues, en tema personal decir, he podido, ¿no? Siempre escuchamos que las personas con una condición tienen dificultades para demostrar que son tan válidos como cualquier otra persona, ¿no? Muchas veces somos menos válidos porque recibimos menos apoyo y al recibir menos apoyo todo es más complicado, ¿no? Hoy, gracias a Dios, estudiar una carrera universitaria o un estudio, puedes hacerlo a distancia, puedes hacerlo en carreras que te permiten pues, hacer las clases online y para muchas personas es más sencillo, ¿no? Yo he escuchado muchas veces que tus futuros colegas, no actualmente, pero sí ocurría antes, que decían, dedíquense a darle la mejor calidad de vida porque de tal grado no van a pasar. Claro, claro, es una lástima, ¿no? Que ya no digo que existan así profesionales, ¿no? Sino que haya profesionales tan poco empáticos y tan poco, pues, dispuestos a, yo no digo ser menos sinceros, sino tener tacto, ¿no? Es decir, ningún ser humano sabe dónde va a llegar otra persona, ¿no? Decirle a un papá o a una mamá que busque alternativas porque su hijo no va a lograr nada es, aparte de ser sumamente cruel e injusto, está mintiendo, porque nadie sabe dónde va a llegar, ¿no? Nos costará más, nos costará menos, lo dejaremos 1, 2, 3 veces, nos cansaremos porque no encontraremos la motivación, los recursos, los apoyos para seguir. Eso es problema de cada uno. No tenemos que cargar con la culpa ni el peso de las palabras de un profesional que le diga a nuestra mamá o a nuestro papá o a nosotros mismos, ganen dinero porque tendrán que entrenar a su hijo no va a llegar a nada, a su hijo no va a pasar de primer grado, porque a esos profesionales pues deberían existir leyes en las que el daño que provocan unas palabras maldichas pues pudieran existir leyes que condenaran. Porque mira, si a mí me lo dice mi vecina, con todo el respeto del mundo, una persona que no ha estudiado, que no sabe lo que significa una condición, pues podemos ser tolerantes, ¿no? Con un profesional que ejerce una medicina, que ejerce un puesto en el cual la salud mental, en el cual
la depresión, la ansiedad, los trastornos es tan importante, no podemos decirle, no debemos decirle que su hijo no va a llegar a nada, ¿no? Porque estamos haciendo mucho daño. Muy cierto, y muchas veces los profesionales de la salud cometen ese error. Ahora, Claro. quiero tocar otro tema. Dicen que las personas con condición les cuesta adaptarse a otro lugar, a otro medio, ¿no? Por ejemplo, yo soy uruguayo y radico en el Perú hace 14 años. Tú eres español y radicas en México 4 o 5 años. Tres años. 3 años. Entonces, ¿cómo es tu experiencia a la hora de acostumbrarte a un nuevo país? Pues es cierto que los cambios siempre me han costado, no me han impedido el poder hacerlo, porque yo siempre digo que estás muy mal o necesitas mucha ayuda cuando algo que quieres hacer no logras hacerlo por el miedo que te da hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que ahí tocamos fondo, ¿no? Las personas, pero cuando uno está convencido de lo que quiere hacer y tiene la gran suerte de que las personas que tienes cerca te apoyan, es más sencillo, ¿no? Siempre es más sencillo, pues cuando uno está más débil, cargar el hombro y decir, mira, tengo apoyo, ¿no? Venir a México fue fácil y fue difícil. Fue muy fácil porque es lo que quería, un proyecto muy ilusionante, muy esperanzador, que íbamos a ayudar a muchas personas, creamos nuestra Fundación OT Autismo, que seguimos ayudando y seguimos compartiendo, pero fue difícil porque dejábamos toda una vida. Dejábamos la familia, dejábamos las amistades, dejábamos la zona de confort. ¿Y qué es la zona de confort? Pues la zona de confort es aquel lugar donde tú vives, aunque no estés cómodo, pero que, aun estando mal, siempre tienes la ayuda de aquellos que crees que muchas veces no te ayudan y que toman decisiones por ti y que cuando tienes un día muy malo, pues están, aunque no estén. Entonces, dejar eso es muy difícil, ¿no? Si a eso le sumas que llegar a México fue el inicio a los 5 meses de una pandemia mundial, todo se agrava las dificultades, porque estás encerrado en un país que no es el tuyo, sin tus familiares, sin gente a la que conoces, sin costumbres a las que te has acostumbrado, y con una niña pequeña de 3 años y medio a la que le dicen, tú no puedes ir a la escuela, tú no puedes salir de casa, tú tienes que estar con tu papá en casa, que el papá es enojón, es difícil, tiene costumbres. Claro, todo es muy difícil. Esto es un cambio, pero tienes la suerte de tener una esposa al lado, tienes la suerte de que en tu trabajo te apoyan y tienes la suerte de que estás haciendo algo que realmente te importa, te gusta y te apetece. Entonces es más fácil. Cuéntanos un poquito de cómo va el proyecto OT Autismo, porque justo cayó en plena pandemia. Así es, tuvimos la dificultad de que iniciamos OT Autismo un poquito antes de la pandemia y a los 6 meses llegó la pandemia, seguimos trabajando, pero las puertas eran más difíciles de abrir, pero hoy OT Autismo está en un lugar en el que estamos muy contentos de lo que acabamos recientemente de capacitar, sensibilizar y adaptar espacios inclusivos para la primera biblioteca pública de Latinoamérica en Guanajuato. Estamos consiguiendo pues, que la cadena de hoteles, la misión sea inclusiva con el autismo y que el personal esté preparado y capacitado para saber cómo actuar, ya no en un momento de crisis o de una familia, sino en un momento de la rutina del día a día, que los espacios sean más inclusivos. Estamos colaborando con Protección Civil en Jalisco, con bomberos, forestales, policías, ambulancias, para que su personal sepa cómo atendernos, sepa cómo tratar a personas con una condición y discapacidad invisible. Estamos con la Universidad de Guadalajara, Jalisco, con los oftalmólogos, para que odontólogos y oftalmólogos en sus consultas puedan pues, hacer del día a día de una persona que necesita ir al servicio médico, que necesita ir a agarrar un avión, que necesita ir a Walmart a comprar, pues estos espacios sean inclusivos y no solo de palabra, porque la palabra es algo que todo el mundo utiliza, ¿no? Yo soy inclusivo, pero a la hora de la verdad, como has dicho, Diego, cuando vas a una escuela, la escuela no es inclusiva, porque no tiene ningún protocolo
de trabajo ni de adaptabilidad para sus alumnos, ¿no? Entonces, OT Autismo está generando pues, cambios, despacios, pero cambios. Está impartiendo muchas conferencias y muchos talleres. Estamos dando terapia a muchas familias que necesitan, porque hemos pasado una pandemia, pero el autismo ha continuado en todas nuestras vidas. ¿Y cuántas familias se han quedado sin apoyos, ¿no? Porque llegó la pandemia y se encerraron en casa? Entonces, OT Autismo sigue generando diagnósticos para las familias necesitadas, sigue dando terapias para aquellas familias donde no pueden conseguir por sus recursos, por su dificultad, más apoyos. Entonces, OT Autismo está en esto, en el día a día de las personas con autismo y familiares. Cuando van a un hotel, cuando van a una entidad pública, cuando van a una escuela a hacer una charla, ¿cuál es el mayor obstáculo que tienen respecto a las personas que están ahí para recibir? Pues siempre es difícil cuando se habla de educación, porque son tantas las personas que necesitan a veces pues, alzar la voz y decir, necesito que me apoyes en esto, ¿no? Pero a la hora de la verdad, cuando tú como institución, como fundación, como empresa, como persona, les haces un proyecto o un programa de por dónde empezar, luego te encuentras la dificultad de que siempre hay barreras, siempre hay alguien que no te abre esa puerta porque depende de alguien, ¿no? Cuando es educación depende del sistema educativo, porque claro, una escuela pública, todas tienen que tener el mismo sistema, y si esta no lo ha hecho, yo no puedo hacerlo. Entonces son puertas que uno quiere abrir, pero siempre se encuentra con que alguien no se la abre, ¿no? Entonces la dificultad es que todo el mundo dice que quiere cambiar, pero a la hora de la verdad, pues, ¿y por dónde empezamos, no? Entonces, ese es el problema. El problema es que no hay unas leyes que digan que en la docencia todos los maestros que están cursando su carrera tienen que estar preparados para saber atender a personas con cualquier necesidad. Ahora bien, como las personas con condición tampoco tenemos proyectos nuevos, desafíos nuevos, por ejemplo, yo hace 2 meses publiqué un libro, ¿ya? Que te lo voy a hacer llegar aunque sea en la forma digital. Los caminos azules. Los caminos azules. Qué portada más bonita, de verdad, con los lápices de colores y con ese mar, tierra, en tuyo que es hierba, ¿no? Precioso, la verdad es que es precioso. No he tenido la suerte todavía de poder leerlo, porque hace 2 semanas te dije cómo conseguirlo, ¿no? Y lo voy a leer porque... Primero porque es escrito por ti, segundo porque es autismo y tercero porque soy un apasionado de la lectura, ¿no? Entonces, la portada ya te digo que me fascinó. Esperemos que no sea solo la portada. Esperemos. Seguro que no. No, pero terminando esta entrevista, hoy lo tienes, aunque sea por teléfono, en la forma digital. ¿Ya? Claro. Pero no era eso lo que yo quería decir, sino de que como no tenemos nuevos desafíos, nos cuesta hacer nuevos emprendimientos, tú también, me contó un pajarito, un águila que vino desde México, se paró acá en mi ventana y me dijo, Abraham está escribiendo un libro. ¿Nos podés contar algo al respecto? Pues sí, mira, va a ser noticia en primera mano, ¿no? Va a ser, porque no lo he dicho, ¿no? No lo he dicho porque siempre ha sido un reto en el que dije, me apetece escribir mi libro, ¿no? Pero la gente me decía, pues escribe un libro de tu biografía, de lo que es el autismo, ¿no? Seguramente que sería muy sencillo, ¿no? Escribir un libro sobre mi vida, porque no tengo más que sentarme y, como digo yo, sacar las cosas que llevo dentro y de alguna manera u otra, pues quedarían plasmadas en un papel, ¿no? Pero como yo soy una persona que, como bien dices, no tengo proyectos ni tengo, pues dije, voy a hacerlo un poco más complicada, voy a hacerlo un poco más difícil y como he tenido la suerte de que he leído mucho, me gusta mucho la lectura y como ahora estoy con la psicología, pues me adentré, me tiré de cabeza a la piscina, como se dice, en una novela psicológica. Entonces, va a ser una novela psicológica, evidentemente, sobre el autismo, porque no sería justo ni me agradaría en estos momentos escribir algo que no fuera de autismo, sobre la vida de un niño
y la vida de un psiquiatra, psicólogo. Entonces, ¿qué pasará? ¿Quién serán los personajes? Pues supongo que tendremos que esperar a que esté escrita. Mi reto es terminarla antes de que finalice el 2022. Fue mi reto que me puse este año. El reto que me puse fue disfrutar más a mi familia, porque tengo que esforzarme mucho más para demostrar al mundo de que una persona con cualquier condición puede mejorar un poco y puede estar muy feliz y hacer muy feliz a las demás personas, por difícil que se lo oponga. Si alguien se quiere contactar con ustedes por este hermoso proyecto OTEA, ¿cómo lo pueden hacer? Mira, estamos en las redes sociales como OTEA Autismo. Nuestra página web es www.oteaautismo.org. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y servidor está como Asperger y mi yo en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, y mi blog personal donde escribo en los periódicos y demás es www.abrahamross.mx. Perfecto, Abraham. Hay una cantidad de cosas para seguir hablando, que este año estoy seguro vamos a volver por la cuarta entrevista, porque tienes mucho para decir y mucho para enseñar a las personas que tienen miedo. Muchos padres tienen miedo y muchos jóvenes, no tanto niños, pero jóvenes y adolescentes que tienen miedo de cómo emprender su carrera. Entonces, personas como tú son las que pueden guiar a todas estas personas. Pues muchas gracias, Diego. Yo siempre digo que no soy nadie para enseñar, no tengo nada que enseñar, pero sí que a través de las experiencias de vida de una persona como nosotros, pues podemos mostrarle que a pesar de que haya dificultades, siempre hay un mañana y una decisión que podemos cambiar, ¿no? Entonces, si por lo menos a las personas que nos escuchan, que compartimos experiencias llamadas autismo, las podemos hacer reflexionar y les podemos dar esas herramientas para que en un momento de sus vidas se sientan desamparados o sin saber qué hacer, decir, wow, una vez a Diego, una vez a Abraham, les escuché que decían que habían pasado por esto y que luego tomaron estas decisiones o estos caminos, y que no se sientan tan mal, no se sientan solas, ¿no? Si con esto que tú y yo hablamos, que siempre compartimos, que siempre comunicamos, porque son las experiencias propias de una persona las que te hacen crecer, pues me siento más que compensado y recompensado y pagado y de todo, porque si hoy tenemos la oportunidad de que aquella mamá que acaba de pasar por un diagnóstico, que está pasando un diagnóstico, que se siente sola, la hemos dado unos minutos de esperanza y de decir, es difícil, pero se puede, es difícil, pero puedo contar con personas, es difícil, pero hay personas con las que dialogar en momentos de soledad, pues esto es lo mejor que podemos compartir las personas. No soy nadie para que otro aprenda, aprenderá si quiere aprender, pero no tengo que enseñar nada. Pero si con mis experiencias y con tus experiencias, Diego, podemos hacer la vida más sencilla a mi hija, a mi esposa, a mi compañera de trabajo, a mi amigo que vive aquí al lado, pues creo que debemos hacerlo, porque no hacerlo sería injusto para todos. No hay mayor recompensa que esa, muy cierto. Abraham, muchas gracias por tu presencia en Con Mente Diversa. Muy pronto nos vemos y cuando tengas el libro lo lanzamos primero por acá. Cuenta con ello, Diego. Es un placer, ya sabes, hablar contigo. Me hubiera gustado ver a tu hijo y a tu esposa. Espero que estén muy bien y habrá muchas más veces, claro que sí, claro que sí. Bueno, esto fue Con Mente Diversa, un espacio donde conviven las diferencias.